Híjole, güero. ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos, güero? Nos vamos. Hola, mis chorrocientos mil seguidores. ¿Cuánto hace que no los miro? Como unos cuantos. 31,000 días que no les escribo. Pues nos vamos. Nos vamos. He ido, esta es mi segunda vez yendo a mi ranchito. Y claro, ya saben, estoy empacando, limpiando. Me la estoy tomando tranquis porque no quiero ir a las apuradas. No les había hecho, fui la semana pasada también a mi rancho, pero no hice video porque estuve pero bien ocupada. Ay, perdón. Aparte de que estuve bien ocupada, llevé, las últimas veces que he ido, he llevado a amigas mías y en realidad no he tenido tiempo de filmar, la verdad. No he tenido tiempo. La primera fui con una amiguita, nos quedamos para Memorial Weekend. Nos quedamos allá un buen rato, pero déjenme decirles que cuando llevo gente para allá, amiguitas para allá, la verdad es que pues tengo que atenderlas. Y no atenderlas en diciendo de mal modo, sino que no filmo porque ando haciendo esto, ando haciendo lo otro, les ando ayudando acá, les estoy enseñando. O sea, la verdad, cuando voy, no descanso. No descanso, pero no descanso en modo de que diga yo, ando para ahí para acá. No, lo que pasa que cuando llevo gente, pues las atiendo. Entonces, mil preguntas. Primeramente, responder todas las 1000 preguntas de la gente. ¿Y por qué? Y esto, y luego, y para acá, y para allá, y que vámonos, y que para allá, y que para acá. Entonces, me dedico a atender a las visitas y también a que si cocinamos, que si hacemos esto, que si no. Bien súper padre que me le he pasado. Y pues la verdad no he filmado, pero ahora sí les voy a filmar. Está mi amigo, señor, Curtis, el que estuvo el año pasado, que me ayudó a hacer mi baño. Vino a visitarme, está allá. Me ayudó a hacer unas cosas la semana pasada. ¿Y qué más? Me ayudó a hacer unas cosas, me está haciendo unas cosas allá. Mi hijo sigue allá. ¿Qué más? Y pues limpiando aquí, limpiando todo el desorden para podernos ir. Para podernos ir a agarrar vuelo despacio y tranquilo. No me voy a ir hasta allá, ya saben que siempre llego, me gusta quedarme en algún lado y dormir. Y en realidad quiero irme por Salida. Acuérdense que Salida está por Salida está por donde está el río bonito. Entonces por ahí me voy a ir, pero quiero llegar allí, a ese pueblito, a lavar, porque tengo que lavar. Y de una vez al llegar a lavar, si es que tengo chance. Entonces por eso es que me quiero ir ahorita para irme a lavar e irme de allí. Y ya estoy allí casi a la mitad del camino. Entonces, eso ando haciendo. Recogiendo todo para poder irnos. Güerito ya está listo, ¿verdad, güerito? Este güerito siempre está listo, la que no está lista es la otra. La desconectada no va a ser tanto hoy porque nomás tengo 2 cosas que desconectar y poner poquita agua y ya. No tengo que llevar tanta agua.
Y pues ya miren, ya casi termino de limpiar aquí. No, si cuando me voy limpio rete bonito. Se queda todo limpio, pero cuando estoy aquí el rebujadero que tengo. Y no he barrido tampoco, no arreglas, es de que me voy a llevar la escobita para darle una buena barrida ahorita que llegue. ¿Qué más? Una barridita ahorita que lleguemos allá a salida. Pero ya recogí, ya puse, ya tengo. Necesito cloro también, no tengo cloro. Tengo que llegar a poner propano, donde siempre llevo allá los. Entonces, he ahí el detalle, todo lo que ando haciendo. Esto bien limpio porque no he encontrado el electricista todavía. Imagínense. Entonces, entonces, ¿verdad, güerito? Uy, está bonita, una buena limpia de aquí. Muchos pedacitos de comida aquí. Piña, ¿encontraste el toy de anoche? Piña me despertó a las 3 de la mañana, ladre y ladre. Algo se metió para adentro porque pues, me que ya se fue porque los asusta. Si son ratoncillos los asusta. No sé si sería un ratón o qué, pero ya no anda aquí porque no lo he escuchado bien y no lo he escuchado. O sea, la piña Lolo los huele, pero no quiero ratones aquí adentro de la pompa. Pero en este lugar no creo que haya ratones. Bueno, sí hay porque sí hay lote baldío ahí cerquitas y todo eso. Entonces sí hay. Y pues aquí estoy con todo esto, haciendo, deshaciendo, buscando. Ahorita que hay agua aprovecho. Voy a poner muy poquita agua porque allá puedo agarrar agua para bañarme o lo que sea. Ok, esto ya está. Qué bueno que desocupé esta canastota. Ando sudando, pero bien poquito.
Seguro ando bien colorada, ¿verdad, güero? Sí, anda mami bien colorada. Sí. Sí, ya se lavaron estas. Qué bueno. Ok, ahora nos vamos pa' Jueriux. Olis, olis, son las 8 de la mañana, nos levantamos a las 7, no, 6:30. Nos quedamos aquí en el Walmart en salida y ya nos vamos rumbo a casita, ¿verdad? Sí, y acá traigo a la temblorina. Doña Temblorina. Ok. Viendo el bote. Es que me fui a andar con los Mockingbirds. Estaba tratando de hacer post un andan en friega los Mockingbirds. ¿Los oyen? Y me voy a sentar aquí enseguida de este y me van a venir a quitar. Me estoy tomando un té. Pero los tuve allá, perdón. Estaba disque tiktokeando y... todo ese gritadero que oyen son los pajaritos. Andan comiendo ahorita todos. Aquí estoy, no en este árbol, miren, aquí estoy. Y ahí está la comida y no le va a gustar. Y está tic, tic, tic aquí en el árbol. Miren, andan un montón. Miren, miren. 2, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Conté 7. Aparte de los que andan por allá en los árboles. Pobrecitos. Mi hijo sí les tenía. Estaba bien enojada yo y sí les tenía, sí las estaba. Dijo, ay, sí me importan los Mockingbirds. Bueno, entonces vine y sí les hallé agua. Mañana les voy a tener que poner el agua fresca también, de la que no se acaben. De aquel no están tomando mucho. De aquel. Pero de estos sí, no sé si se los hice más. Mire, 3, 2, no los puedo contar. Son 3, 6, 7, 8 el que está acá. Miren, acá está uno.
Acá, 8. Andan un montón. El año pasado no eran tantos. Ojalá y que sean todos los hijitos. Esa se la van a acabar. En la otra no entiendo por qué no quieren. ¿Qué le puse a esa de diferente? Que están todos ahí. Fue la última que hice. Es que aquella tiene guardián. Aquella tiene un guardián. No, sí, son bien tremendas. Bien tremendas. Pero todas están compartiendo ahí. A lo mejor es toda una familia. Están compartiendo ahí. Están compartiendo, quién sabe qué. Ya están prendiendo las luces. Fui al río y arranqué un montón de arranqué un montón de ramitas de menta. Ay, el té está delicioso, le eché miel y limón. Está delicioso el té. Esa agua se la van a acabar, les voy a tener que hacer más.